Aprendo en casa. Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión, a una nueva actividad de Aprendo en casa. Continuamos con la experiencia de aprendizaje número 2 y ahora vamos a tratar sobre el tema de organizamos y sintetizamos la información para definir la necesidad del usuario. Entonces, ya hemos aplicado nuestra entrevista la semana pasada y ahora vamos a organizar y vamos a definir, ¿no?, cuáles son las necesidades que tiene nuestro usuario. Entonces, lo que vamos a desarrollar ya en esta semanita, estamos en la semana número 2. Recuerda que tenemos 3 semanas de trabajo. Estamos en la semanita número 2. Y lo que vamos a desarrollar en esta semana van a ser 4 subactividades. La primera, vas a organizar y sintetizar la información recogida en la entrevista mediante el mapa de la empatía, que ya te voy a explicar. Lo segundo, vas a aplicar la técnica punto de vista, ¿no?, o POV. Luego, en base a eso vas a plantearte la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Te completas la pregunta y luego respondes a esa pregunta utilizando la técnica Da Vinci o morfológica y finalmente realizas el planteamiento de la idea de emprendimiento. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Todas estas técnicas ya lo hicimos el año pasado, pero si no lo recuerdas, quédate en este video que te voy a explicar paso a paso en qué consisten estas técnicas y cómo puedes desarrollar adecuadamente tu planteamiento de la idea de emprendimiento, ¿sí? Vamos a recordar, en primer lugar vamos a recordar, porque esta es una secuencia, ¿ya? Es una secuencia de actividades. Entonces, lo que estamos trabajando, recuerda, estamos trabajando mediante la técnica Design Thinking, ¿no?, que tiene 5 etapas. La semana pasada hemos hecho la primera, que es empatizar mediante una entrevista. Y ahora vamos a definir e idear, ¿ya? Ahora vamos a definir e idear. Vamos a concentrarnos en eso. Entonces, la semana pasada lo primero que tenías que hacer es identificar las potencialidades. ¿Por qué? Nuestro objetivo, ¿ya? Podemos tener muchos objetivos, pero nuestro objetivo en esta semana es resaltar las bondades que tiene nuestra localidad. No me digan, profesora, en mi localidad no hay nada, porque siempre hay algo. Los que viven en Lima, ¿no?, quizás de repente no ven una potencialidad el tener las frutas de todos los tipos que quieran. Esa es una fortaleza que tiene. A diferencia, quizás en otros lugares no hay. O de repente tengo bodegas a cada lado. En otros lugares tienen que caminar 20 cuadras para llegar a una bodega. Entonces, todo lugar tiene sus potencialidades, tiene sus bondades, ya sea en turismo, ya sea en comercio, ya sea en agricultura, ganadería. Siempre hay potencialidades, siempre hay algo que rescatar de la localidad. En este caso, cada uno prioriza de preferencia su distrito. Si no hay mucho en su distrito, ya pueden ampliarse hacia el departamento, ¿sí? Entonces, en base a esas potencialidades se definió el reto, que el reto era el mismo para todos, y en base a eso definías el desafío. Recuerda, el desafío estaba orientado a resaltar alguna potencialidad de tu localidad. Entonces, si yo encontré que en mi localidad hay bastante agricultura, entonces mi desafío tenía que estar enfocado hacia eso. Pero recuerda que el desafío no es un producto. El desafío es como una propuesta, ¿no? Diseñar, elaborar una alternativa que me permita. ¿Qué quieres hacer? Incrementar la venta de la ganadería, incrementar la productividad de la ganadería. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu objetivo? Pero no me estás diciendo cómo. Simplemente me estás planteando la idea. Mi objetivo es incrementar las ventas. Entonces, diseñar una alternativa para incrementar las ventas de la ganadería. ¿Por qué motivo? Entonces, recuerda, no es el producto, simplemente es la idea, enfocado a alguna de las potencialidades que tienes en tu localidad. Si mi localidad hay turismo, fantástico. Entonces, voy a crear, inventar, diseñar, elaborar una alternativa que permita incrementar el turismo o que permita dar una mejor calidad de atención a los turistas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu idea? No me estás diciéndole cómo, no me estás diciendo el producto, simplemente la idea a la cual quieres atacar. En base a esa idea, ya se plantea la entrevista.
¿no? Si mi objetivo es la agricultura, mis entrevistas, mis preguntas tienen que estar orientadas a recoger información sobre la agricultura. ¿Qué productos se cosechan? ¿Cuál es la estación? ¿Qué productos se venden más? Etcétera, ¿no? Si mi desafío está relacionado con el turismo, mis preguntas van a estar orientadas a recoger información sobre el turismo. ¿Ya? Entonces, es una secuencia, pero todo enfocado hacia alguna potencialidad que hayas identificado en tu zona. ¿Ok? Es una secuencia. Ahora, ya aplicaste la entrevista, ¿ya? Hasta ahí hemos hecho. Pero vamos a ver algunos ejemplos de algunos trabajitos que hicieron, simplemente para que tengan una idea. Por ejemplo, acá me presentaron algunas potencialidades que han encontrado, ¿no? En la zona en este caso, de Comas, ¿no? De Lima, monumentos históricos, culturales, hay áreas protegidas y me han colocado los ejemplos, porque tienen que colocarme los ejemplos. Algunos me han puesto comercio, agricultura, pero no me han especificado de qué. Entonces, tienen que especificar acá, ¿no? Hay áreas protegidas como la loma de Caraballo, ¿no? Hay comercio por mayor y menor, que en algunos distritos a veces no hay. Nosotros tenemos bastante esto, ¿no? Hay áreas recreativas, el Parque Zonal Sinchirroca, losas deportivas. Entonces, me han descrito acá las potencialidades. En base a estas potencialidades, tú te vas a enfocar en uno de ellos. En este caso, la señorita se enfocó hacia el comercio al por mayor y menor. Entonces, en base a esto, ha planteado su desafío. Diseñar una alternativa que permita a los comerciantes mayoristas y minoristas poder vender sus productos en estos tiempos de pandemia. No me está diciendo cuál es la alternativa, no me está diciendo cómo lo va a hacer, ya eso lo va a plantear después, ¿ya? Por ejemplo, acá, otra señorita, principales potencialidades de mi localidad. Hay producción de frutas, ¿no? En especial el plátano verde. Constante actividad en las empresas, ¿no? Con muchos trabajadores, hay urbanización estratégica. En base a esto, ha enfocado hacia uno de ellos, hacia la producción de frutas. Entonces, en base a esto, ha planteado su desafío. Diseñar una alternativa donde las personas puedan cultivar, producir, empacar y exportar las frutas de nuestra localidad con todos los implementos necesarios que actualmente exige la presencia del COVID. No me está diciendo cómo lo va a hacer, qué es lo que va a hacer, pero sí hacia dónde está enfocado, ¿no? Hacia el incremento, ¿no? Del cultivo, producción, empaque y exportación, ¿no? Entonces, por ahí está. ¿Cómo lo va a hacer? Todavía no me dice, ¿no? Acá, por ejemplo, principales potencialidades: venta, producción de alimentos, renta de autos, etcétera, producción de artículos del hogar, servicio de arreglo doméstico. En base a eso también está agarrando una de esas potencialidades y en base a eso plantea su desafío. Idear una alternativa para que los vendedores locales puedan comunicarse mejor y acercarse más a sus clientes, posibles futuros compradores y a sus vecinos. No, acá falta mejorar un poco el desafío, pero se entiende la idea. No me está diciendo exactamente el producto, ¿no? Me está diciendo hacia dónde quiere orientarse. Acá, por ejemplo, turismo, y me está colocando los ejemplos de qué turismos hay, ¿no? El Museo de Coli, ¿no? El Parque Zonal Sinchirroca, hay agricultura, ¿qué tipo de agricultura siembran? Hay celebraciones, ¿no? Como el Cristo Moreno. Entonces, en base a todo esto, se ha enfocado hacia uno de ellos, en este caso hacia el turismo. Miren, qué bonito. Desafío: hacer que las zonas turísticas que destacan puedan implementar las celebraciones y mientras tanto se puede hacer ventas sobre la agricultura. Bueno, acá sí ya el desafío está un poco orientado, acá sí necesita hacer un poquito mejorar, pero se entiende la idea, ¿no? Hacer que las zonas turísticas, en este caso de repente hubiesen complementado con algo, ¿no? Diseñar una alternativa, elaborar una alternativa, siempre comience con esa forma, ¿no? Para hacer que las zonas turísticas puedan implementarse, ¿no? De tal manera, entonces, la idea es esa. En algunos casos el desafío falta mejorar como este caso, pero la idea se entiende, ¿ya? La idea se entiende porque ¿no? Hacia dónde quieren ir orientar, ¿ya? Pero recuerden siempre comenzar con un verbo, ¿no? Diseñar, elaborar, crear, ¿no? Algo que sea retador. Algunos me han puesto dialogar. Dialogar no es un desafío muy motivador. Tiene que ser un desafío que te lleve a hacer algo, ¿no? Proactividad, ¿no? Algo que te lleve a un producto. Dialogar no te lleva a un producto. En cambio, diseñar, elaborar, crear, sí te lleva hacia un producto. Entonces, el desafío tiene que estar orientado así. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a ver, tenemos acá las 4 actividades que vamos a desarrollar para este tema. Queremos organizar
y sintetizar la información, ¿no? Para eso vamos a aplicar dos técnicas, mapa de empatía y punto de vista, POV. Y luego vamos a definir las necesidades de nuestro usuario. Entonces, comenzamos con la actividad número 1. ¿Cómo organizamos y sintetizamos la información? Vamos a utilizar el mapa de empatía, que ya lo hemos visto el año pasado. Este mapa de empatía consiste en organizar toda la información recogida en la entrevista en 4 sectores. Un sector donde vas a colocar qué piensa la persona, qué dicen, qué hacen y qué sienten. ¿Ya? Entonces vas a organizar eso en 4 sectores. Entonces, en el que dice, tienes que colocarme cosas concretas que te haya dicho la persona, ¿no? Si has entrevistado sobre el turismo, cosas concretas que hay, ¿qué te ha dicho? Que hay una zona arqueológica, ¿Qué te ha dicho? Que esa zona arqueológica está lejos de mi casa. O ¿qué cosas concretas, lugares, cosas, datos informativos que la persona te haya dicho? Por ejemplo, ¿no? En el mercado se venden frutas frescas. Entonces ya tienes una información concreta que en ese mercado, en el mercado tal de repente, se venden frutas concretas. Si de casualidad por ahí te han comentado problemas o necesidades, también puedes colocarlas acá, ¿ok? Si te han comentado problemas o necesidades, también lo colocas en este sector del que dice. Pero acá van cosas informativas, cosas concretas que te den detalles, ¿sí? En el que dice. En el que piensa, obviamente, lo que piensa la persona al respecto sobre algo, ¿no? Si te ha hablado sobre el mercado y te ha dicho qué piensa sobre el mercado, por ejemplo, pienso que el mercado es indispensable para la localidad, ¿no? Pienso que esas frutas frescas son muy buenas. O sea, ¿qué piensa la persona? Ahí son comentarios ya subjetivos. ¿Qué te ha dicho la persona? Opiniones, ¿no? Entonces, todo lo que te ha dicho la persona, opiniones, qué piensa sobre ese lugar, sobre ese problema, qué piensa, lo colocas allí, ¿ya? Y si de casualidad también te ha dicho preferencias sobre alguna cosa, lo colocas acá también, sobre qué piensa. En el que hace son acciones, ¿no? Acciones, compra, vende, asiste, ¿no? Cosas que son observables. ¿Sí? ¿Qué hace esa persona? Yo voy todos los días al mercado a comprar. Entonces, esa persona, ¿qué hace? Compra en el mercado todos los días, ¿no? Entonces, son acciones, ¿sí? Todo lo que son acciones se hace, colocas en este rubro. Y todo lo que es sentimientos, si es que has encontrado, si es que te han dicho, porque a veces no te dicen, si es que has encontrado, se coloca acá, ¿no? ¿Qué siente, no? ¿Qué emociones? Por ejemplo, siento alegría, satisfacción al encontrar las frutas frescas, ¿no? Yo voy al mercado todos los días temprano porque venden frutas frescas ahí. ¿Por qué? Porque yo pienso que esas frutas frescas son beneficiosas para mi salud, ¿no? ¿Qué hago? Obviamente voy todos los días a comprar. ¿Qué siento? Siento alegría, siento satisfacción porque esas frutas frescas me benefician. Entonces siento alegría cuando encuentro frutas. Entonces, de esa manera vas colocando, vas completando este mapa de la empatía, ¿ya? De lo que has entrevistado, qué dice, qué piensa, qué hace y qué siente. Esa es la primera actividad, ¿sí? El mapa de empatía. Actividad número 1. Pasamos a la actividad número 2. Aplica la técnica punto de vista o POV, punto de vista, o también le llaman definir el problema jugando, también le dicen, ¿no? En esta actividad, que también lo hemos visto el año pasado, lo que tienes que definir es el usuario, qué necesita y cuál es la revelación que puedes encontrar, ¿no? Entonces, así consiste en esta técnica POV. Usuario, necesidad y revelación. Por ejemplo, ¿no? Los agricultores de mi localidad, significa que los usuarios son los agricultores que tú has entrevistado a los agricultores. Entonces, los agricultores de mi localidad, ¿qué necesitan? Necesitan fabricar más, necesitan incrementar sus cosechas. ¿Qué necesitan? En este caso, necesitan vender sus productos de forma directa, ¿no? ¿Por qué necesitan vender sus productos de forma directa? ¿Por qué? Porque las ventas a los intermediarios les genera pérdidas, ¿no? Esa es la revelación. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa necesidad? Entonces, acá tienes que definir quién es el usuario,
qué necesita y por qué necesita eso. Ahora, el usuario pueden ser los vendedores o los compradores, va a depender de ti. Por ejemplo, en este caso vemos dos sectores, los agricultores de mi localidad, como también podría ser los compradores de mi localidad, también podría ser, ¿no? Los compradores de mi localidad necesitan. ¿Y qué necesitan? Tú puedes decir, necesitan adquirir productos frescos. ¿Por qué? Porque quieren alimentarse bien. O podrías decir, necesitan comprar sin salir de casa. ¿Por qué? Porque quieren evitar contagiarse del COVID. Entonces, tú vas a identificar acá, ¿ok? Según tu entrevista, a quién has entrevistado, según el mapa de la empatía, lo que tú has identificado, ¿sí? ¿Cuál es tu usuario? Identificas claramente quiénes son tus usuarios, qué necesitan y cuál es la revelación. En base a eso vas a completar, ¿no? Puede ser también el usuario de manera individual, aunque yo sugiero que el usuario sea de manera genérica, los agricultores, pero podrías también poner un agricultor de mi localidad, podrías también poner, ¿no? Como por ejemplo, la familia Martínez necesita conectarse al internet porque quiere comunicarse permanentemente. Un apicultor de la Merced necesita protegerse de las abejas porque quiere recolectar. Puedes ponerlo de manera individual, porque has entrevistado a una persona, o puedes generalizar, ¿no? Los agricultores, los apicultores, las familias de mi localidad, puedes también generalizar, ¿ya? Pero identifica quiénes son los usuarios, qué necesitan y por qué necesitan eso. Entonces, esa viene a ser la segunda actividad, la técnica POV, usuario, necesidad y revelación. ¿Listo? Esa es la segunda actividad. Pasamos ahora a la tercera actividad. En la tercera actividad te vas a plantear la pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros, y vamos a ver qué se completa en esa actividad, y finalmente respondes a esa pregunta aplicando la técnica de generación de ideas creativas Da Vinci o morfológica? ¿Sí? Vas a aplicar esto. Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Entonces, vamos a la pregunta. En esta pregunta te vas a basar en la información realizada en la técnica 2, ¿sí? Entonces, en base a lo que has hecho en la técnica número 2, lo vas a completar simplemente, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, y sacas lo que hiciste en la actividad número 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que la familia Martínez logre conectarse al Internet para que puedan tener una comunicación permanente? Entonces, acá tenemos, entonces, acá completas. Lo que has hecho en base a la actividad número 2, simplemente le agregas la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros hacer, lograr, generar? Y escribes lo mismo que has hecho la vez anterior, ¿no? Y acá redactas adecuadamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que la familia Martínez tenga acceso a Internet y pueda mantenerse comunicados permanentemente? Entonces, acá tienes, ¿cómo podríamos, usuario, la familia Martínez, que necesita conectarse a Internet? ¿Para qué necesita conectarse a Internet? Para comunicarse permanentemente, ¿no? Entonces, completas aquí esta pregunta y redactas la pregunta, ¿no? Ahora, si vamos a los apicultores que estamos viendo como el ejemplo, igualito podrías poner, ¿cómo podríamos nosotros lograr hacer que los apicultores de mi localidad, ¿no? Eh, puedan vender sus productos de forma directa para disminuir las pérdidas que generan vender a los intermediarios, ¿no? Puede ser la pregunta. Entonces, tú aquí lo organizas. No hay, digamos, una pregunta correcta, porque puedes tener variaciones en la forma, como por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer para que los agricultores de mi localidad puedan vender sus productos de forma directa y aumentar sus ganancias? ¿No? ¿O cómo podríamos hacer para que los agricultores de mi localidad puedan solucionar el problema de la venta de sus productos y puedan venderlo de forma directa, evitando los intermediarios? ¿No? Entonces, hay, digamos, varias formas de plantear la pregunta, pero trata de guiarte más o menos de la información que tú tienes acá, del por qué, ¿ya? Entonces, en este caso, si vamos a la pregunta, nos vamos a quedar con esta,
Después de ver, planteo mi pregunta. La más adecuada sería esta. ¿Cómo podríamos hacer para que los agricultores de nuestra localidad realicen la venta directa de sus productos y de esta forma reducir el tránsito por parte de los intermediarios y puedan obtener más ganancias? ¿No? Podría ser, ¿no? Pero nos quedamos con esta pregunta. Repito, no hay una pregunta, yo no te voy a decir está bien o está mal. Lo importante es que sigas esta secuencia. Si me lo haces la pregunta como la otra forma que estoy acá y cumple con las condiciones de que tiene la pregunta, tiene el usuario, resuelve una necesidad y me estás diciendo el para qué, entonces te voy a considerar. Por más que la pregunta, o sea, no hay una pregunta, digamos, exacta, ¿ya? Tienes que cumplir con esto de acá. La pregunta, el usuario, lo que necesita ese usuario y para qué necesita ese usuario. Entonces nos quedamos en este caso con esta pregunta. ¿Cómo podríamos hacer para que los agricultores de nuestra localidad realicen la venta directa de sus productos y de esta forma reducir el tránsito por parte de los intermediarios e incrementar sus ganancias? Podría ser. Entonces, en base a esta pregunta, ahora sí, ya tienes la pregunta. Ahora sí, vas a realizar la respuesta. Esta respuesta vas a responder a 4 preguntas. ¿Qué hago? ¿Para qué? ¿Con quién y dónde? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que los agricultores de nuestra localidad realicen la venta directa de sus productos? Entonces, ¿qué hago para lograr esto? ¿Cómo puedo hacer para que los agricultores realicen su venta de forma directa? Entonces, acá vas a tener que pensar, idear cómo puedes hacer. ¿Cómo puedo hacer? Puedo hacer asociaciones, puedo hacer ferias, puedo hacer una página web, puedo hacer una app, puedo hacer grupos en las redes sociales. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer afiches, carteles. ¿Qué puedes hacer? Aquí vas a plantear una lista de alternativas de lo que puedes hacer. Mínimo 5, mínimo 5. Si haces más, mejor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Cuál es tu objetivo? Obviamente, vender, promocionar, contactar, comprar, interactuar, ¿no? Dar a conocer, bueno, eso es promocional. ¿Para qué quieres, no? ¿Para qué quieres hacer eso? Entonces, ahí también haces tu lista, ¿ya? ¿Con quién vas a hacer esas alianzas? ¿Con quién vas a hacer esas asociaciones, esas ferias, ¿no? ¿Con quién? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son las asociaciones? Entonces, acá tú puedes, ¿con quién puedo hacer esas alianzas? ¿No? ¿Con quién? ¿A quién les voy a vender? Ahí puedo poner, ¿no? Mercados, a los restaurantes, bodegas, mayoristas, transportistas, ¿no? A las familias en general, qué sé yo, ¿con quién? ¿No? ¿Y dónde? Especifica, ¿dónde? ¿Dónde vas a hacer eso? Entonces ahí coloca en el departamento, en la provincia, ¿no? En la región, en todo el Perú, ¿no? A manera local, ¿no? Por la zona, ¿no? ¿Dónde? 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 ¿Cómo vas a hacer? Y una vez que ya respondes esto, acá sí digamos, hay trabajito de, tienes que pensar, ¿no? Tener ideas, analizar, ¿no? Tienes que tener en claro cuál es la problemática que quieres resolver, porque si no tienes en claro cuál es la problemática, esto se te va a hacer bien complicado. Por eso todo esto parte desde un inicio, una potencialidad, un desafío, ¿no? Y has identificado en el mapa de la empatía, ¿no? Y has visto más o menos cuál es la problemática a la cual quieres atacar, el turismo, la ganadería, ¿no? ¿Qué necesito? Incrementar ventas, ¿qué necesito? Mejorar la producción, ¿qué es lo que tienes que saber cuál es la problemática? De lo contrario, no vas a poder orientarte bien en eso. Entonces, tienes que saber muy bien cuál es la problemática, cuál es tu objetivo, ¿no? Tu objetivo, ¿cómo podríamos hacer para que los... Acá ya se tiene bien claro, mi objetivo es que los agricultores puedan realizar una venta directa. Ese es mi objetivo. Entonces, para lograr ese objetivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Y dónde? Entonces, tienes que tener claro cuál es tu objetivo, ¿sí? Haces esta técnica, ¿sí? Y luego, como ves acá, eh, tú contactas, vas a conectar una idea, vas a conectar, ¿qué quiero hacer? ¿Asociaciones? ¿O quiero hacer ferias? ¿Quiero hacer, qué es lo que más me interesa a mí? ¿Cuál es lo que más me motiva a mí? ¿O cuál es lo que yo considero que se puede hacer mejor por mi localidad? ¿No? ¿Qué puedo hacer mejor? Entonces tú ahí conectas, ¿no? De repente mi idea es página web, de repente asociaciones, ¿no? ¿Qué quiero? Entonces vas conectando las ideas, ¿ya? Y en base a eso, vamos a desarrollar la actividad número 4. En base a esto, haces tus ideas,
y haces el planteamiento de lo que quieres hacer. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer una app que me permita contactar a todos los restaurantes a nivel nacional. Entonces, esa es mi idea, ese es el producto. Que contacte a todos los restaurantes a nivel nacional. Y luego vas a explicar un poquito en qué consiste esa app, ¿no? Esa app se va a instalar en los celulares, va a tener que utilizar también el servicio de ubicación, ¿no? Se va a contactar con tales restaurantes de tal distrito, etcétera, etcétera. Das algunas descripciones por lo menos iniciales, porque como todavía es un producto en proceso, por lo menos tener las ideas, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que terminar en esta semanita. Finalizando con la idea ya del producto que vas a desarrollar. Recordemos, ¿ya? Son 4 actividades que tienes que desarrollar, ¿sí? 4 actividades. 1, organiza la información recogida en la entrevista, aplicando el mapa de la empatía, ¿ya? Luego aplicas la técnica punto de vista o POV, en donde detectas, ¿no?, al usuario, su necesidad, ¿no? ¿Y por qué, no? La técnica POV. Y luego, en base a eso, vas a responder a una pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros? Y ahí lo complementas, ¿no? Igualito. Y luego respondes a esa pregunta aplicando la técnica morfológica Da Vinci, ¿no? Y finalmente planteas tu idea, ¿sí? Entonces, acá está. Eso es lo que tienes que desarrollar en esta semanita. Ya son 4 actividades que tienes que desarrollar. Y están en secuencia. Uno está en secuencia de la otra. No puedes saltar. ¿Ya? No puedes, voy de frente a mi planteamiento del problema. No. ¿Ya? Tienes que ir paso por paso, pasito por pasito, pasito por pasito, hasta llegar a la parte del producto. Entonces, esa es la actividad de esta semanita, planteamiento de la idea del producto o servicio a realizar, y para llegar acá tienes que seguir una secuencia, ¿sí? Entonces, espero sus trabajitos para esta semanita.